Hola, mi nombre es Aslen Santos Gallegos. Soy alumna del tercer grado Grupo G de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En esta ocasión, les hablaré sobre el tema de inmunodeficiencias primarias. Para que nuestro organismo esté en completo control, es necesario tener un equilibrio en nuestro sistema inmunitario. Si hay alguna deficiencia en algunos componentes de este sistema, puede ocasionarnos enfermedades graves conocidas en conjunto como inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias pueden dividirse en inmunodeficiencias primarias e inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias primarias tienen su origen en la base genética. En estas enfermedades, los pacientes van a ser propensos a muchas infecciones, van a ser proclives a ciertos tipos de cáncer e incluso pueden tener eventos de autoinmunidad. Las inmunodeficiencias secundarias se adquieren a lo largo de toda la vida y estas pueden deberse a diversos mecanismos. Por ejemplo, iatrogenia, inmunosupresión e incluso en ocasiones pueden atacar directamente a las células. Tal es el caso del virus de inmunodeficiencia humana que causa la enfermedad del SIDA. Vamos a empezar a hablar sobre inmunodeficiencias primarias, como les había mencionado anteriormente. ¿Vamos a comenzar? ¿Qué son las inmunodeficiencias primarias? Son un grupo heterogéneo de trastornos de carácter hereditario con defectos intrínsecos en las células del sistema inmune. Se caracterizan principalmente por un aumento en la susceptibilidad a infecciones, usualmente causadas por agentes de baja patogenicidad. Se producen en la mayoría de los casos en nuestros pacientes pediátricos en los primeros años de la vida. Como ya dijimos, estas enfermedades alteran la función de protección del sistema inmunitario frente a las infecciones. Se estima que la incidencia de las inmunodeficiencias primarias es de 1 por cada 10.000 nacidos vivos. Debemos identificar señales de alerta para detectar tempranamente este tipo de enfermedades. Así que en esta ocasión vamos a nombrar 10 señales de alerta. La primera, 2 o más neumonías en el último año. La segunda, 4 o más otitis en el último año. La tercera, una historia familiar de inmunodeficiencias. La cuarta, estomatitis a repetición o candidiasis por más de 2 meses. La quinta, abscesos a repetición o ectima. La sexta, un episodio de infección grave como meningitis, sepsis u osteoartritis. Séptima, infecciones o parasitosis a repetición. Octava, alergia respiratoria. 9, colagenosis o enfermedad autoinmune. Y la última, un fenotipo clínico de inmunodeficiencia. Ahora bien, para su mejor estudio, vamos a clasificar a las inmunodeficiencias primarias en 4 grandes rubros. El primero, defectos de la inmunidad innata. 2, inmunodeficiencias combinadas graves. 3, deficiencias de anticuerpos. 4, defectos en la activación del linfocito T. Comenzaremos con los defectos de la inmunidad innata. Como bien sabemos, la inmunidad innata se trata de una respuesta natural e inespecífica en todos los seres vivos. Es la primera línea de defensa. En esta primera clasificación en defectos de la inmunidad innata, los principales componentes afectados son el complemento y los fagocitos. Hablaremos de la enfermedad granulomatosa crónica. Esta enfermedad afecta aproximadamente a 1 de cada 200.000 habitantes. 2/3 se deben a un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, y el resto es un patrón autosómico recesivo. Es causada por mutaciones de genes que codifican proteínas del complejo oxidasa del fagocito, POX91, subunidad alfa del citocromo 558b. En esta enfermedad hay una producción defectuosa de especies reactivas de oxígeno por los fagocitos y por ende infecciones bacterianas intracelulares y micóticas recurrentes por agentes etiológicos como Aspergillus y Staphylococcus. Continuaremos hablando de las deficiencias en la adhesión de leucocitos.
Esta es una inmunodeficiencia primaria caracterizada por anomalías en los procesos de adhesión leucocitaria, causa leucocitosis grave e infecciones recurrentes. Es un síndrome autosómico recesivo y se divide en tres. La deficiencia en la adhesión leucocitaria tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, hay una familia de integrina beta 2 deficiente o defectuosa. En la tipo 2, los ligandos de carbohidratos fucolizados son ausentes para las selectinas. Y en el tipo 3, hay una activación defectuosa de todas las integrinas beta, la 1, la 2 y la 3. Seguiremos hablando de la deficiencia de linfocitos natural killer. Son mutaciones en el gen que codifica el gen de transcripción GATA2 y el gen MCM, componente del complejo de mantenimiento del mini cromosoma 4, que codifica la ADN helicasa. Los pacientes acuden por infecciones graves por virus, sobre todo por VPH y virus del herpes. Ahora hablaremos del síndrome de Chediak-Higashi. Este síndrome implica una mutación autosómica recesiva en el gen regulador del tráfico lisosomal, LIS. Este defecto es el fallo de la creación de fagolisosomas en los neutrófilos, cosa que impide de las bacterias que son fagocitadas por la célula. Además, también se ve afectada la función de las células T citotóxicas. Aparecen grandes vesículas en los neutrófilos, como podemos ver en nuestro lado derecho en comparación con el lado izquierdo, que son los neutrófilos normales. Las mutaciones que provocan la incorrecta fusión del lisosoma con el fagosoma y por lo tanto la digestión del patógeno son las que incrementan la susceptibilidad a padecer infecciones. La formación defectuosa del melanosoma, el orgánulo contenedor de la melanina en los melanocitos, es la que provoca el albinismo y fotofobia característica de este síndrome. Las alteraciones lisosómicas en las células del sistema nervioso pueden provocar daños neurales. Los daños plaquetarios provocan trastornos hemorrágicos. ¿Recuerdan que al principio clasificamos las inmunodeficiencias en 4 grandes rubros? Bueno, ahora nos toca hablar del segundo rubro, las inmunodeficiencias combinadas graves. Las inmunodeficiencias combinadas graves son aquellas que afectan tanto a la inmunidad humoral como a la celular, provocando infecciones graves como neumonía, varicela no autolimitada, reactivación de infección por citomegalovirus, provocando neumonía mortal, infecciones digestivas por rotavirus, citomegalovirus o protozoos como Cryptosporidium y Giardia lambda, infecciones causadas por vacunas de virus atenuados como sarampión, rubeola, varicela, parotiditis y rotavirus, entre otros. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuál es la causa? Vamos a establecer 4 defectos principales. El primero, desarrollo defectuoso del timo. El segundo, defectos en vías de rescate de nucleótidos. El tercero, defectos en las señales de las citocinas. Y el cuarto, defectos en la recombinación BDJ. En el desarrollo defectuoso del timo vamos a tener diversas patologías, tales como el síndrome de DiGeorge, deficiencia de FOXN1, síndrome del linfocito desnudo que les contaré más adelante, disgenesia reticular, deficiencia del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, entre otras. En la clase 2 vamos a tener defectos en las vías de rescate de nucleótidos por deficiencia de ADA y deficiencia de PNP. En la tercera, defectos en las señales de citocinas, vamos a tener inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X, formas autosómicas recesivas. Y por último, en defectos en la recombinación BDJ, vamos a tener deficiencia de RAC1 o RAC2 para la recombinación y reparación de rotura bicatenaria y punto de control. Como les decía anteriormente, ahora vamos a hablar del síndrome del linfocito desnudo tipo 2 o inmunodeficiencias por defectos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Podemos ver en pantalla una ilustración muy llamativa, en la cual narra cómo padece el linfocito T hasta quedarse desnudo. Ahora bien, la explicación de esta ilustración es que es una enfermedad causada por la no expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, resultando en defectos en los factores de transcripción que regulan la expresión de estos genes, incluidos CIITA, RFXANK, RFX5 y RFXAP. Estos genes son los involucrados y los deficientes.
Asimismo, hay expresión defectuosa de la clase 2 del complejo mayor histocompatibilidad, específicamente en los linfocitos TCD4, dando una inmunidad celular defectuosa y respuestas inmunitarias humorales dependientes de T. Como consecuencia, la función del sistema inmune se ve gravemente comprometida y es incapaz de hacer frente a las infecciones. En las inmunodeficiencias combinadas graves vamos a tener diferentes tipos de infecciones a lo largo de todo el organismo. Por ejemplo, infecciones causadas por hongos en la mucosa oral, infecciones en los pulmones, infecciones en el tracto gastrointestinal, falla para ganar peso y otras infecciones bacterianas. Quizá la historia del niño que vemos en la imagen, David Vedder, fue una de las que más conmocionó al mundo. Este niño sufría del síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, también llamado síndrome del niño burbuja. Sin la defensa natural del organismo, cualquier enfermedad leve como un catarro o una pequeña infección de encías podía causarle a este pequeño la muerte. Para salvarlo, los médicos decidieron aislarlo dentro de una burbuja de plástico, impidiéndole todo contacto humano. El síndrome de Omenn o retículo endoteliosis familiar con eosinofilia es una enfermedad hereditaria debido a mutaciones en los genes RAG1 y RAG2, situados en el cromosoma 11, locus 11q13. La eritrodermia es una dermatitis generalizada. Es la forma poco común frecuente de inmunodeficiencia combinada, que aparece a las pocas semanas de vida y cursa con diarrea y alopecia. En casi todos los niños se observa espleno y hepatomegalia, adenopatías de gran tamaño y eosinofilia. Los niños mueren en su mayor parte antes del primer año de vida como consecuencia de las variadas infecciones. Aquí vemos a un recién nacido que sufría de este síndrome. Continuaremos con el tercer rubro, deficiencias de anticuerpos. Ahora hablaremos de las agamaglobulinemias. Hay dos tipos, la ligada al cromosoma X, también llamada agamaglobulinemia de Bruton, y las formas autosómicas recesivas. La gamaglobulinemia de Bruton se debe a mutaciones en el gen que codifica la enzima tirosina sinasa de Bruton, dando lugar a una maduración deficiente de linfocitos T, como podemos ver en nuestra imagen. La enfermedad se caracteriza por falta de anticuerpos en la sangre. Es una de las inmunodeficiencias más frecuentes. Tenemos inmunoglobulinas séricas bajas o indetectables, reducción o falta de linfocitos B en sangre periférica y en tejido linfático, linfocitos T anormales, y los pacientes pueden ser administrados con inyecciones periódicas de inmunoglobulina G, ya que tienen anticuerpos preformados contra patógenos frecuentes. Ahora hablaremos de hipogamaglobulinemias o defectos de isotipos. Puede haber 4 tipos: deficiencia selectiva de IgA, deficiencia selectiva de IgG2, inmunodeficiencia común variable y síndrome ICF. En esta ocasión solamente hablaremos de deficiencia selectiva de IgA e inmunodeficiencia variable común. La hipogamaglobulinemia o deficiencia selectiva de IgA afecta a 1 de cada 700 sujetos de raza blanca. Muchos de los pacientes son normales, pocos tienen infecciones diarreicas y respiratorias ocasionales y raros tienen lesiones permanentes intestinales y respiratorias. Cursan con IgA baja, menos de 50 unidades gramos sobre mililitro, elevadas IgM e IgG. Generalmente se da por mutaciones en TACI, interactuador activador transmembrana, modulador de calcio y ligando de ciclofilina, uno de los 3 tipos de receptores para BAFF. La inmunodeficiencia común variable engloba un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizado por hipogamaglobulinemia de causa desconocida, incapacidad para producir anticuerpos específicos tras inmunización y susceptibilidad a infecciones bacterianas, predominantemente las causadas por bacterias encapsuladas. Esta es causada por mutaciones en ICOS y TACI en algunos pacientes, y por lo tanto tiene un número normal o reducido de linfocitos T. Y por último, en deficiencias de anticuerpos tenemos los síndromes con hipergamaglobulinemia M. Pueden ser de 3 tipos: ligada a cromosoma X, autosómica recesiva con defectos inmunitarios celulares y autosómica recesiva con defectos solos de anticuerpos. Generalmente lo que está mutado es el CD40L,
que es una proteína de membrana que expresan principalmente los linfocitos TCD4 activados. Es una inmunodeficiencia congénita que afecta generalmente a hombres. Se caracteriza por IgG e IgA bajos con IgM muy alto. Puede asociarse en ocasiones a neutropenia y a neumonías por neumocistis carini. En circunstancias normales, la unión de CD40L que el linfocito T expresa en su superficie con el receptor CD40 del linfocito B induce una señal para que el linfocito B deje de producir IgG y produzca inmunoglobulinas IgG e IgA. Y ya para finalizar con este video, tenemos el cuarto rubro, defectos en activación y función del linfocito T. Comenzaremos con el síndrome de Wiskott-Aldrich o enfermedad tipo WAS autosómica recesiva. Tiene deficiencias funcionales en la activación defectuosa del linfocito T y de la movilidad del leucocito. Los reordenamientos del citoesqueleto de actina dependientes de TCR son defectuosos debido a mutaciones en WAS o como menos frecuentes en el gen de la proteína que interacciona con WASP-WIP. Es recesiva ligada al cromosoma X. Tiene como sintomatología trombocitopenia, eczema, como observamos en este paciente, infecciones recurrentes y mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes y cáncer. Casi exclusivamente afecta a los varones. Tienen esperanza de vida sin tratamiento hasta los 15 años. Y como último síndrome tenemos al síndrome hiper-IgE. Este también se llama síndrome de Job-Buckley. Es un trastorno de inmunodeficiencia caracterizado por concentraciones altas de IgE y repetidas infecciones por la bacteria Staphylococcus. Hay mutaciones en STAT3, DOC8 y linfocitos Th17 defectuosos. Las infecciones pueden afectar la piel, pulmones, articulaciones u otros órganos. Muchas personas afectadas por este síndrome tienen huesos débiles y en consecuencia tienen fracturas recurrentes. Algunas personas presentan síntomas de alergia como eczema, congestión nasal y asma. ¡Gracias!